Hola, profe. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bien, ¿Cómo va? tratando de conectarnos. Mm, Viene Ya un complicado hoy, poquito. para mí por lo menos viene muy lento. No, igualmente, varios están en la sala de espera, por lo que me decían, pero no podían ingresar, parece. No Ahí sé qué. estoy admitiendo para que puedan entrar. Bien. Yo se convirtió en una leyenda urbana. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? ¿Y qué pasará el 27 de agosto? Buen día, La primera. Ah, mira, justo son las Buen día, 11:01. profe. Mariana, Demorar en ingresar. Hola, buen día. buen día. Necesito que después me contestes el mensaje que te mandé, ¿puede ser? Sí, Después que justo lo terminemos. vi. Ok, Bueno, después que terminemos la reunión necesito que estés alerta a los mensajes, nos comunicamos por ahí, ¿puede ser? perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, vamos esperando que venga más gente. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo van con la materia? Y Hasta se está ahora bien. entendiendo un poquito mejor, pero cuesta bastante. Sí, sí, costar va a costar, pero después van a ver que les va a servir para las demás materias, para ustedes también. La idea es que si uno se va conociendo, después también puede ayudar a cuidarse, no solamente cuidar a los otros. Primero que nada hay que Es saber verdad. cuidar nuestra salud. Yo ya armé un grupo con un par de personas para los trabajos, así que para las actividades. O sea. Bueno, ya que vos dijiste, Matías, los de los trabajos, fíjense de poner, si les parece, el nombre de quien contesta la pregunta. Ah, sí, Así, si tengo que Ah, hacer alguna devolución, o inclusive ustedes, si tienen que consultar, bueno, che, ¿qué pusiste ahí? O qué material usaste, o de dónde lo sacaste, me parece que es más fácil. sí. bueno, ¿Mm? Como hicieron con los trabajos prácticos, o un trabajo práctico el cuatrimestre pasado, que me parece que les puede servir, porque después quizás no se acuerdan, che, ¿quién contestó esta pregunta? ¿De dónde sacaste? O me parece que de esa manera es más fácil después para trabajar. Sí. Sugerencia. bien. Bueno, esperamos unos minutitos más, hasta y 5 largamos, con consultas, Bueno, consultas concretas, directas que quieran ir haciendo, así que tengan preparado el material.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mi idea es 40 minutos, no mucho más en lo posible, o sea, una sesión de Zoom, digamos, ir contestando las preguntas que ustedes tienen. Si hay mucha duda, mucha consulta, nos volvemos a conectar si se llega a cortar, ¿de acuerdo? Sí. Así que ténganlo presente. Paso un aviso que el otro día la directora Norma nos estaba pidiendo para ustedes. Que actualicen, ¿vieron la foto que ustedes ponen en el perfil de la plataforma? Que sea una foto, en lo posible, del rostro de ustedes, ¿no? Que los identifique, teniendo en cuenta que, bueno, a través de esta modalidad nos llegamos a conocernos, y que obviamente la identificación es importante durante la cursada y después con los exámenes. Entonces, si pueden, algunos ya la tienen, y otros no, quizás tienen alguna otra foto que eligieron. Bueno, traten de que la foto sea actualizada, nada más que eso. Y solamente la foto del rostro, un poco más linda que la del DNI, pero bueno, por lo menos No para identificarnos todos y para irnos conociendo. Si pueden. Bueno, vamos empezando. Vamos por la guía número 1 del sistema nervioso. Quiero hacer algunas aclaraciones, ya que corregí algunos trabajos que los pueden ir compartiendo, si quieren. Esperen que encuentre un machete. A ver, una cuestión para todas las actividades que estamos haciendo. Cuando ustedes, yo les estoy pidiendo que copien y peguen imágenes. Cuando ustedes copian y pegan imágenes, traten de pegar también la dirección de donde sacaron esa imagen. ¿Bien? Porque de esa manera después podemos saber, si uno quisiera utilizarla, de dónde sacarla, y si no también es una manera de siempre citar la fuente. Las imágenes también provienen de una fuente de información, y es bueno saberlo. También para conocer los sitios y saber cuáles son mejores, cuáles son peores. En uno de los trabajos, por ejemplo, había una imagen que tenía un error, entonces, bueno, ya saber que quizás ese sitio no es tan seguro. Es una costumbre que tienen que ir habituándose. Yo muchas veces no les pongo que copien la información, del texto, porque estoy sugiriendo y ¿Terminó? En los audios. Bien, entonces traten de consultarlo. A algunas también les he pedido eso, que busquen la información en el Tórtora. Nos vamos a manejar con esa información para unificar vocabulario, para unificar nombres, para no tener problema después en los criterios de corrección. Entonces, traten por favor de respetar eso, ¿no? Y además, porque ya les dije, en realidad es un libro guía para la carrera en sí. Bien, así que eso para tenerlo en cuenta. Segundo punto, me voy a la pregunta 1, donde a partir del esquema... ¿Profe? Sí, Melissa. Sí, y de los videos que usted sube, de ahí no podemos sacar información para los trabajos, como, Sí, porque sí. la verdad que están muy bien explicados y a veces comprime bastante la información que está en Totora. Sí, la información justamente por eso. Yo selecciono los videos dentro de toda la oferta que hay de videos, los que me parece que son adecuados al nivel de ustedes, teniendo en cuenta que son el primer año de una carrera universitaria. Bien. Claro, claro. Tratando también muchas veces las diapositivas o las imágenes que ven en los videos, ven que son las mismas, por ejemplo, que si van al Tórtora. O sea que en ese sentido también les facilita después a ustedes la misma información visual. Aún así, siempre los invito a ustedes que si hay algún otro que a ustedes también les sirva, por cómo está explicado,
o por cómo se dan la información, me consultan, yo chequeo que no sea menos información, pero que tampoco sea demasiada información, y les puede servir a ustedes. Hay otros videos y otros sitios que los han recomendado, por ejemplo en Facultad de Medicina, en los cursos, pero bueno, están en inglés. Y quizás no todos dominan el inglés, y no siempre se pueden traducir. O sea, no siempre permite la posibilidad de la traducción. Y a veces también la traducción no es buena. Por eso digo, tratemos de no complicarnos, ustedes ya tienen bastante cosa para complicarse, entonces dentro de la oferta que hay, utilicen esos videos. ¿Bien? Quiero ahora, si ustedes se fijan en la actividad 1 que hicimos del sistema nervioso, la primera actividad, en la primera pregunta, ustedes tenían que completar a partir de un esquema 2 actividades, ¿no? Una, hablar de los objetivos y las funciones que tiene, mejor dicho, los objetivos de las funciones del sistema nervioso. ¿Bien? ¿Ubican de lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Ahí, si ustedes se fijan, se habla del funcionamiento armónico de todos nuestros sistemas, aparatos, eso es lo que controla el sistema nervioso, bien, tratar de lograr esa armonía. Obviamente para eso hay que hacer un trabajo de coordinación, que es lo que hace el sistema nervioso, va a ir monitoreando toda la información de las diferentes partes de nuestro cuerpo, y tratar de esa manera de que funcione en forma armónica, coordinada. La otra función que se destacaba era la de homeostasis, o sea, lograr un equilibrio interno, porque obviamente el equilibrio permite la armonía, y la armonía permite ese equilibrio, esa homeostasis, esa regulación. Recordemos que cuando estamos hablando de homeostasis, ya lo estamos viendo inclusive con sistema endocrino, hablamos de una regulación de las funciones. Cuando estoy hablando de regulación, estoy diciendo de aumentar o disminuir ciertas variables, ciertos parámetros. Y algo que muchos no tuvieron en cuenta, pero me parece que es importante, es que nuestro sistema nervioso también nos permite relacionarnos con el medio externo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro medio externo permanentemente está cambiando, permanentemente está variando. Fíjense que el esquema decía variaciones del medio. ¿Qué variaciones? Los ruidos, los cambios de luz, los cambios de olor, o sea, todas esas variaciones. Mi sistema nervioso, a través de los receptores, en mi caso, en nuestro caso, los órganos de los sentidos, va a percibir, va a sentir, va a captar, va a recibir esas variaciones. Esas variaciones que llamamos estímulos. Por eso una de las frases, simple, sencilla, pero importante es, las variaciones del medio son estímulos, ¿bien? Que debe captar el ser vivo, que debe recibir el ser vivo, que debe sentir ese ser vivo. ¿Para qué? Para poder establecer o dar o elaborar una respuesta, ¿sí? Y a partir de esa respuesta, que va a ser ejecutada, efectuada, fundamentalmente, por ejemplo, con nuestros músculos, ¿sí? Especialmente los músculos esqueléticos, bueno, permite entonces relacionarnos con el medio. Un ejemplo, yo estoy caminando, tratando de cruzar una calle. Yo siento un bocinazo. Ese es un estímulo, eso es un cambio, ¿sí? En el medio, un sonido fuerte. Mi sistema nervioso lo tiene que captar, lo procesa y va a dar una respuesta. Esa respuesta va a ser, freno mi caminata o empiezo a agilizar mi caminata y voy corriendo. O sea, la respuesta es los músculos
tienen que moverse de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que eso me permitió relacionarme con el medio y en definitiva sobrevivir. Si yo no me corro, si yo no paro, es probable que el auto me atropelle y me mate. Fácil. ¿Bien? Entonces, no nos olvidemos también de esto, esa relación con el medio externo. ¿Bien? Por eso es tan importante nuestros órganos de los sentidos, también es importante el procesamiento de esa información, que se va a hacer fundamentalmente a nivel del encéfalo, no solamente del cerebro, ¿bien? Y la respuesta, ¿no? Ese camino, ese recorrido, tiene que estar en buenas condiciones para poder, ¿qué? Establecer una relación con ese medio externo. ¿De acuerdo? Las frases que tenían que hacer eran frases simples, es un ejercicio que parece muy sencillo, pero que cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces uno recuerda esas palabras que fue estudiando, está bien, uno dice esos conceptos principales, esas ideas principales, pero en estos meses vamos a tratar de trabajar, bueno, cómo relacionarlas, cómo asociarlas, cómo unirlas. Por eso también en el esquema había flechas, no había líneas. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay? Una flecha me está indicando el sentido en que yo tengo que hacer la lectura, en que yo tengo que hacer esa asociación. ¿Bien? No es una línea. Una línea me permite manejarme en los dos sentidos, en un ida y vuelta. Acá no, acá había flechas. Por eso después, igual aunque ya lo hayan resuelto, vuelvan al esquema, traten entonces también de ustedes ir pensando y relacionando. En principio lo más fácil son dos conceptos. Bueno, hagan una oración un poquito más complicada, traten de unir 3, 4 conceptos, hasta que vayan armando un párrafo. Entonces, eso es fundamental. Un trabajo simple, sencillo, pero que bueno, es importante que lo hagan porque en definitiva es lo que les permite elaborar una respuesta en un examen, escrito u oral. ¿De acuerdo? Bueno, de mi parte, ninguna aclaración más, consulta. Profe, en el punto, para sacarme la duda, en el punto 1 del sistema nervioso central, de la 2. Guía 2, sí. Cuando dice, indica dónde se localizan los órganos del sistema nervioso central, en base a la imagen. ¿Me baso en lo que es encéfalo y médula ósea, o voy más centrado a la localización de cada sección del cerebro? Estás en la primera pregunta, ¿verdad? El resto lo hice ya. Bien. En realidad, de todos los órganos que están marcados ahí en esa figura, no solamente los que comprende lo que llamamos encéfalo y la médula espinal, sino también, por ejemplo, dentro de ese gran grupo de órganos que es el encéfalo, bueno, dónde se ubica el bulbo raquídeo, dónde se ubica la protuberancia anular o el puente de Barolio, como ustedes lo tienen así en la figura, dónde se ubica el cerebelo, bien, un poco también para que vayan utilizando lo que ya vieron en anatomía, o sea, esa ubicación, que no es, bueno, se encuentra en la cabeza, que ya es importante, ¿no? Por lo menos saber que está en la cabeza. Pero, ¿en qué parte de la cabeza? ¿En qué zona o rodeado por el cráneo, contenido por el cráneo? ¿En la parte superior, en la parte inferior? ¿El cerebelo está en la parte anterior o en la parte posterior de nuestra cabeza, de nuestro cráneo? Bueno, para que vayan un poco también utilizando los conceptos y lo que ustedes ya fueron viendo durante el primer cuatrimestre. ¿De acuerdo? Entonces, vayan buscando órgano por órgano, de los que están marcados, hay otros más, digamos, si uno hiciera un análisis quizás un poco más profundo, alguien me había preguntado de otros órganos, bueno, no, nos vamos a... Solo nos centramos en los que están ahí. ¿Cómo? Solo nos centramos en los que están ahí, entonces, la explicación sería, primero,
se encuentra en la zona encefálica, dentro del cerebro, recubierto por tal y localizado en la parte posterior de inferior. cierto lugar. ¿Cómo? Dando una idea de la frase como podría ser. Esa sería la explicación que hay que poner entonces. Sí, por ejemplo, estoy pensando el cerebelo se ubica en la parte inferior del cerebro, hacia la parte posterior del cráneo. Digo, solamente viendo la figura que ustedes tienen allí, ya para que ustedes también vayan practicando, ¿no? O sea, ya no podemos decir, está atrás, o está adelante. Bueno, usemos los términos correctos desde el punto de vista anatómico, es entonces en la parte inferior y posterior del cerebro. En la parte anterior limita con el bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? O sea, para que ustedes también ya vayan memorizando dónde se encuentran esos órganos. ¿De acuerdo? Sí. Siguiente. ¿No hay dudas? ¿Nadie tiene alguna duda más? De la primera actividad, no. De la primera, ¿algo más? Bueno. Profesora. Esperen un poquitito. De la primera, fíjense, entonces, aquellos que recibieron las correcciones, revísenlas, si quieren compartan con los otros compañeros, y cualquier cosita me consultan. Eso ya lo saben. De la segunda actividad, Profesora. ¿qué? A mí del trabajo 1 en realidad no me terminó de quedar bien claro la mielinización y amielinización. Cuando habla de la vaina de mielina, como que no logro terminar de entender. Bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a eso es, en primer lugar, las neuronas no son las únicas células nerviosas, podríamos decir, ¿no? O sea, que forman parte del tejido nervioso. El tejido, recordemos que es la agrupación de células, que cumplen una determinada función. Entonces, el tejido nervioso está formado por dos tipos de células. Una, las neuronas, que son quizás las que tienen más prensa, más marketing, porque son las que van a conducir ese impulso nervioso, pero esas neuronas necesitan también de la presencia de las otras células, que son las células de la neuroglia o células gliales. Que ya ustedes contestaron allí en la pregunta, no hay una sola. Hay varias clases de células que cumplen distintas funciones. Algunas ayudan a la nutrición, otras intervienen más en la defensa, en la protección, actúan como barrera impidiendo la presencia de agentes extraños, o frente a una infección inmediatamente actúan, tratando de eliminar esa infección. Hay otras que se utilizan para el sostén, actúan una forma de soporte, ya que hay varias células de la glía o de la neuroglia con diferentes funciones. Hay un tipo especial de células, tomemos como el ejemplo más paradigmático, el más conocido, la célula de Schwann. Esa célula de Schwann que se encuentra a nivel de sistema nervioso periférico, ¿bien? O sea que yo estoy situada en una parte de mi sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico, formado fundamentalmente por los nervios, ¿no? Entonces, esa neurona en el sistema nervioso periférico va a estar asociada a la célula de Schwann. Esa célula de Schwann puede rodear al axón, ¿no?, en forma, yo siempre digo, espiralada o como si fuera un pionono, un arrollado, ¿no? Si les gusta más, si se acuerdan,
El nombre correcto en un examen es en forma espiralada, en forma concéntrica. En forma más cotidiana, y para que todos entendamos y nos dé un poquito de hambre, como si fuera un pionono o una arroyo. ¿Bien? Pero no lo pongan en el examen. De esa manera, al envolverlo de esta forma, esa célula que va a producir una superposición de membrana plasmática. ¿Sí? Esa membrana plasmática que recordemos, está formado por fosfolípidos y proteínas. Bien, entonces ahí se va a producir una superposición de capas, en realidad de membrana plasmática de la célula de Schwann, que está rodeando ese axón, y se va a acumular una gran cantidad de fosfolípidos. Bien, por eso uno dice que se forma una vaina. A esa estructura se la denomina mielina. ¿Sí? Esa mielina fundamentalmente es una alta concentración, o está formada por una alta concentración de fosfolípidos. ¿Qué características le va a dar a la neurona que está asociada con esa célula de esa manera? Bueno, dos características. Una, desde el punto de vista anatómico estructural, un color blanquecino. Si uno lo observa al microscopio, va a ver una sustancia de color blanquecino. Eso debido a ¿qué? A esa alta concentración de fosfolípidos. Y desde el punto de vista de la función, tiene como función ser aislante. ¿Aislante a qué? Aislante desde el punto de vista eléctrico. Ustedes vieron que hay sustancias que son aislantes eléctricos. Por ejemplo, no sé, el caucho. ¿De acuerdo? Así como hay buenos conductores de electricidad, hay malos conductores de electricidad. Bueno, en este caso la mielina actúa como aislante eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, lo que se ha formado entonces, decimos, es una fibra, o sea, una unión de neurona más célula de Schwann, una fibra nerviosa mielínica, con vaina de mielina. ¿Sí? A lo largo del axón, de esa neurona, van a encontrar varias células de Schwann que han formado, que han rodeado al axón en forma espiralada, formando vaina de mielina. Esto, además de darle una característica desde el punto de vista estructural, insisto, una fibra nerviosa de color blanquecino, hace que la conducción eléctrica, la conducción del impulso nervioso, se dé solamente en aquellos lugares donde el axón está desnudo, o sea, donde no va a haber célula de Schwann rodeando al axón de esa manera, en lo que se conoce como nódulos o nodos de Ranvier. ¿Sí? El nombre que reciben esas zonas desnudas del axón son nodos o nódulos de Ranvier. Quiere decir que la conducción eléctrica del impulso nervioso va a ser de asaltos, va a ser una conducción saltatoria. O sea que ese impulso nervioso, esa despolarización y repolarización que implica el impulso nervioso, se va a dar solamente en las zonas de los nodos de Ranvier, en esas zonas desnudas del axón. Y eso da una ventaja desde el punto de vista de la conducción del impulso nervioso, que es que se hace en forma más rápida, en forma más rápida, porque es menos el tramo que tiene que, digamos, ocurrir ese fenómeno electroquímico de alteración de cargas a un lado y al otro de la membrana. Bien, esto es una ventaja adaptativa que se ha ido logrando a lo largo de la evolución de los seres vivos. O sea, mayor cantidad de fibras nerviosas con mielina.
De hecho, algunas enfermedades neurodegenerativas justamente provocan esa desmielinización, o sea, alteran esa capa de mielina y la persona empieza a tener inconvenientes justamente en esa conducción del impulso nervioso. ¿No? Así que eso le ocasiona problemas motrices y sensoriales. Cierro. ¿Qué es una fibra nerviosa que no tiene mielina? Bueno, es una neurona que está acompañada, puede estar acompañada de la célula de Schwann, puede estar acompañada de las otras células, pero esa célula de Schwann no se dispone de esa manera, o sea, en forma concéntrica, como si fuera una espiral. No lo envuelve de esa manera. Puede estar apoyada, puede ayudar al soporte de esas neuronas, pero no lo hace de esa manera. Entonces decimos que es una fibra nerviosa amielínica. Recuerden que la letra A, el prefijo A, significa sin, o sea, sin mielina. ¿Mm? Pero la célula de Schwann y otras células de la neuroglea están presentes. En ese caso, la neurona amielínica conduce igual el impulso nervioso. Un poco más lento, ¿no? Una diferencia de otros milisegundos, con respecto a las otras fibras. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese impulso eléctrico, esa despolarización y repolarización se tiene que hacer a lo largo de todo el axón, digamos, en forma, podríamos decir, continua. Por eso decimos que es una conducción continua. ¿Mm? ¿Queda claro, Mica? Sí, profe, muchísimas gracias. Pero me había, como que los dibujos, estaba tratando de llevarme los dibujos también ahí en el libro, pero era como que no terminaba de ser. Así que gracias. Está, de acuerdo. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo una duda. Del ejercicio 14 de la segunda parte del trabajo del sistema nervioso, no me quedó claro el tema de fibras preganglionares y postganglionares. Lali, decime tu apellido. Así te voy Ortiz. ¿Cómo? Ortiz. Ortiz, bien. Espera que ubique la pregunta. Vos me estás hablando de la pregunta 14, donde tienen que comparar el sistema nervioso autónomo. Sí. Según su ubicación. Bueno, a ver, esperame un segundito a ver si encuentro la presentación para poder compartir. ¿Pueden ver algo de la pantalla? Sí. ¿Alguna diapositiva? Yo todavía no. profe. No. Bueno, a ver, esperen un poquito. No. ¿Ahí? No, se ve todo negro, profe. Todo negro. Figura que sigue cargando para que empiece a presentar, a compartir la pantalla.
¿viste? Terminan de cerrar una cosa, ¿no? Yo busqué, no tengo la menor idea, porque la última, porque empezamos, viste, cotizando por 22 y creo que la última vez, no sé, 53. 60, 53. 53. A ver, Eso fue hace como 10 días. Pero, ¿cómo? Unos 15, pero lo que ocurre es que, viste, yo había cotizado en otras cabañas también. Entonces, primero, estoy viendo, viste, si salen todos, o sea, allá con... Por favor, silénciense. Ahí sí. Y los otros son de otras cabañas. No, profe. No, nada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí se ve. Ahora a ver si puedo cambiar la diapositiva. Paciencia. Bueno, vamos a esto. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está formado por dos divisiones, ¿no? La simpática y la parasimpática, ¿sí? Si ustedes se fijan en la diapositiva, no solamente se diferencian por dónde van a emerger esas fibras nerviosas, esos nervios, sino también cómo se disponen esas fibras desde el punto de vista de los ganglios. Fíjense, el sistema nervioso parasimpático se caracteriza por emerger ¿de dónde? Del tronco encefálico y de la médula, a nivel sacro. Entonces, en la parte superior y en la parte inferior de la médula vamos a tener esa emergencia de las fibras nerviosas parasimpáticas. La otra característica es la ubicación de los ganglios parasimpáticos. Recordemos que es un ganglio nervioso. Acá es importante también que se acostumbren a ponerle el adjetivo al sustantivo. En este caso el concepto es ganglio, ¿bien? Pero no van a ser los únicos ganglios los que vamos a encontrar en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque quizás ustedes conocen los ganglios linfáticos, que ya más adelante vamos a ver. Entonces acá estamos hablando de ganglios nerviosos. ¿Qué era un ganglio? Una de las preguntas que tenían en la primera actividad. A ver, ¿quién busca? Rápido. ¿A qué llamamos ganglio nervioso? Son las neuronas que se agrupan en el trayecto de un nervio. Bien, entonces, un ganglio nervioso va a ser fundamentalmente una concentración de, en este caso, cuerpos neuronales, que en el caso del sistema nervioso autónomo parasimpático, se encuentran cerca de ¿qué? Justamente se van a encontrar cerca de los efectores, ¿sí? Cerca de los efectores, donde se va a producir justamente esa respuesta, esa acción que desencadena el sistema nervioso parasimpático. ¿De acuerdo? En cambio, si hablamos del sistema nervioso simpático, fíjense que los ganglios se encuentran muy cerca del lugar de origen de esas fibras nerviosas. Entonces, vamos a encontrar ya ahí una diferencia en cuanto a la ubicación. Teniendo en cuenta dónde se ubican esos ganglios, también podemos diferenciar cómo son esas fibras nerviosas. Uno dice preganglionares. ¿Qué quiere decir? Fíjense en el esquema. Esto representa el cuerpo de la neurona, donde van a estar ubicadas las dendritas, y de donde parte el impulso nervioso. El axón
y finalmente ese telodendrón, ¿sí? Donde se va a producir la eliminación de neurotransmisores y se produce la sinapsis. ¿Con qué? Con las dendritas de la otra neurona, ¿no? Que va a recibir ese estímulo, ese impulso nervioso. Esa otra neurona, que es la que llamamos postganglionar, es la que va entonces a conducir ese estímulo, ese impulso nervioso hacia el efector. ¿De acuerdo? Fíjense que hay una diferencia entre esta neurona preganglionar en el sistema nervioso parasimpático, que es bastante largo, ¿no? Es mucho más largo, mientras que la neurona preganglionar en el sistema nervioso simpático tiene un axón más corto. Más allá de eso, también en algunos casos, como es el caso de las neuronas preganglionares, están mielinizadas y en el otro no van a estar mielinizadas. Cuando ustedes encuentran este símbolo como línea punteada, quiere decir que son fibras amielínicas. Entonces, no solamente las fibras pueden estar ubicadas antes del ganglio o después del ganglio, sino que también van a tener un axón más largo, van a ser más largas, más trayecto o más cortas, sino también que van a ser, en este caso, con vaina de mielina, y en el otro caso, sin vaina de mielina. Más allá de lo estructural, recuerden que esto tiene que ver, o hace una diferencia, a lo que tiene que ver con la velocidad del impulso nervioso. Hace un ratito decíamos que las fibras nerviosas mielínicas, como este caso, tienen una conducción de un impulso nervioso más veloz, más rápido, con respecto a las fibras nerviosas amielínicas. ¿De acuerdo? Entonces, estas, podríamos decir, diferentes formas de unirse, de combinarse, hacen a las diferencias entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Además, tengan en cuenta los neurotransmisores, que hay una diferencia también entre los neurotransmisores que vamos a encontrar en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Bueno, eso es lo que les estoy pidiendo que ustedes respondan en la pregunta 14. Porque bueno, es un poco lo que nos diferencia a una rama del sistema nervioso autónomo de la otra. ¿De acuerdo? Después, si ustedes quieren, les comparto este esquema, que también puede parecer así muy confuso, pero también quizás, como digo a veces, muchos les sirve estudiar de los dibujos, de los esquemas, tienen mayor posibilidad de memorizar imágenes que de memorizar el texto, ¿no? Como a ustedes les parezca. Si quieren, después les comparto esta y esta diapositiva, donde quizás estamos hablando justamente de cómo son esas fibras preganglionares y esas fibras postganglionares. Como ustedes si quieren, se las comparto. Lali, ¿te contesté algo? Sí, muchas gracias, profe. Igual hay que pensarlo, hay que tranquilo, hacer el esquema, y ir pensándolo, si no parece un trabalengua. Bueno, ¿otras dudas? Sí, yo. Le había preguntado por el modo también. Se me dificultó ubicar en los gráficos en la número 7 de la guía de la semana pasada, la 2, la parte 2. Las 7, esperad un segundo. Sí, las referencias, Diana. Sí. Sí. Sí, en un ratito ya se las comparto. Bueno. Más que nada para ponernos de acuerdo, insisto, para que todos manejemos un mismo vocabulario. Yo ahí les puse de algunas estructuras, por ejemplo, algunas fisuras, bueno, que tienen un nombre y tienen otro, o sea,
para que nos quede a todos claro cuál va a ser lo que yo voy a solicitarle en los exámenes. Sí, en un ratito les subo eso, y si quieren también les puedo agregar esta diapositiva como para que también tengan de ayuda. Sí, Vale, antes de cerrar la clase de hoy les comparto ese documento. Gracias, profe. ¿Alguna duda más? Profesora, yo en las definiciones utilicé ¿Quién el está glosario hablando? del Porque no Tórtora. tengo la pantalla completa. Naomi. Naomi. Sí, ¿qué me Sí. decías? Para las definiciones utilicé, o sea, aparte del contenido del Tórtora, el glosario del Tórtora que está al final. Sí, está bien que lo usen. Bien. Siempre que sea del Tórtora no tengo problema. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? ¿Cómo van con las guías? Porque no he visto que hagan muchas consultas, algunos me mandaron actividades, son bastante extensas las guías y me preocupa saber si están haciéndolas, si encuentran la información, si lo Sí, pudieron hacer. las actividades las estamos haciendo. Toma tiempo porque asimismo estamos haciendo lo de las demás materias en conjunto, Sí, obviamente. yo ya lo sé, Matías, pero bueno, de anátomo quiero saber si más o menos encontraron la información. Aprovecho este ratito que los tengo a varios conectados como para saber cómo andan con la materia. El material capaz que es un poco confuso en algunos casos en el Tortora, porque tenéis que releer capítulos previos, porque te lo mezclan. Te dicen que está en un capítulo y te lo mezclan con otro. Ese es un inconveniente capaz cuando buscas información, pero cuesta encontrarla, eso es mayormente. Ajá. Bueno, cualquier cosa me consultan y los puedo orientar un poco si les resulta difícil encontrar la información, pero bueno, hasta que le encuentren un poquito la mano al texto también, ya van a ir manejándolo de otra manera. Recién estamos retomando el segundo cuatrimestre y ustedes también se están habituando a esta lectura. Pero las pueden resolver. Sí, Profe, en buen mi día. caso... Ay, perdón. Personalmente, yo, profesora, encuentro que es súper claro el Tórtora. También considero que aparece también en qué página uno puede ir hacia atrás, que eso es súper bueno. Lo que sí, a veces hay que releer muchas veces un capítulo como para agarrarle la mano, entenderlo bien, entonces eso creo que es como lo que toma más tiempo, que es releer, hacer 3, 4, 5 lecturas y ir haciendo el esquema. Yo personalmente hago tarjetas para poder ir entendiendo y dividiendo los temas, pero creo que es eso. Y es que en realidad para mí anatomía, fisiología es como va más en el estudio personal, como de dibujar, de definir, entender, entonces toma tiempo. Y para todo lo que hay que abarcar, las guías son extensas, no pueden ser menos también. O sea, es así, incluso para mí son súper resumidas para lo que quiere abarcar el tema. Entonces, eso es más que nada, que toma tiempo, que a veces uno se atrasa o llega a la clase como casi teniendo listo el TP, pero como no hay fecha, tampoco como exigiendo que sea ahora ya los jueves la entrega, también uno puede jugar con los tiempos, pero sí todo se va entrelazando también. Bueno, sí, a mí el tema es extenso, por eso la materia es anual. Si ustedes se fijan, es prácticamente la única materia anual que tienen en toda la carrera, justamente por la extensión. Y aún así, ya sea en formato virtual o presencial, siempre estamos a contratiempo. Nunca nos alcanza. La idea mía de las guías es justamente que ustedes puedan tener ya un resumen. O sea, la guía sería para ustedes el resumen del libro. Por eso es importante que lo hagan, y que lo hagan a conciencia, lo hagan leyendo. Y si, como están ahora trabajando con otros compañeros,
ustedes no respondieron esa pregunta, lean lo que puso el compañero, fíjense si lo entienden, si a ustedes les sirve, y si no, traten de que les sirva, o sea, redáctenla de otra manera, busquen otra imagen. No estoy diciendo que lo que hizo el compañero o la compañera esté mal, pero vieron que cada uno tiene una manera de estudiar, y algunos tienen más memoria visual, otros tienen más memoria auditiva, algunos retienen mejor las palabras, otros retienen mejor los dibujos, o sea, eso depende ya de cada uno. Pero la idea de las guías, aún siendo tan extensas, como bien vos decís, Noemí, he tratado yo de que sea lo mínimo indispensable que sé que necesitan para las otras materias. Entonces, traten de hacerlas y a conciencia para que les quede ya un resumen, de manera tal que después cuando tengan que dar el parcial, los recuperatorios, el final, ya no tienen que ir al libro, ya no tienen que ir a buscar, como dicen ustedes, a los otros capítulos, ya está todo ahí, ya tienen ese resumen, ya tienen esa guía. Y sí, no les estoy poniendo una fecha de entrega, porque bueno, como se darán cuenta, semana a semana estamos abordando un tema diferente, y así va a ser de aquí en más. Entonces, la ideal es que ustedes no se atrasen, que semana a semana tengan la guía preparada, aunque no tengan que entregarla. Bueno, también tenemos que aprender eso, ¿no? Que si no hay una fecha límite impuesta por otro, la tenemos que poner nosotros. Y a veces, como siempre digo yo, el peor enemigo es uno mismo, para uno, sin ni más ni menos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien quería comentar algo más? Yo. ¿Podría hablarme un poquito más sobre el líquido cefalorraquídeo? ¿Es así? Cefalorraquídeo. Sí. ¿A qué te referís? Con que te hable un poco. Sobre el tema de la mecánica que tiene para protección. ¿Y cómo es el tema de circulación también en el cerebro? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se origina? Es la pregunta. ¿Dónde se absorbe? ¿Por dónde circula? ¿Qué función posee? Bueno, fundamentalmente el líquido cefalorraquídeo se origina ¿en dónde? En esas células ependimarias, ¿se acuerdan? Que eran un tipo de células de la neuroglia, células gliales. ¿Bien? Esas células que tapizan los conductos, los huecos de nuestro sistema nervioso central. A nivel de la médula espinal va a ser ese conducto que llamamos conducto raquídeo, conducto del epéndimo, justamente porque está tapizado por las células ependimarias. Y a nivel del encéfalo va a tapizar lo que llamamos los ventrículos. Primer y segundo ventrículo ubicados a nivel del cerebro, de los hemisferios cerebrales, tercer y cuarto ventrículos ubicados a nivel del mesencéfalo, ¿no? Y del bulbo raquídeo. Entonces, esos ventrículos son huecos, son cavidades, por eso cuando les dicen, ¿sos una cabeza hueca? Sí. Como los del corazón. En nuestra cabeza tenemos, no solamente la cabeza es hueca para poder alojar el encéfalo, sino que también dentro del encéfalo, de los órganos, hay cavidades. Esas cavidades son las que se llaman ventrículos. Y esos ventrículos se van a continuar con un conducto, o sea, con, podríamos decir, una luz de un tubo, que es la médula espinal, ¿bien? Ese conducto del epéndimo, esos ventrículos, no están vacíos, están bañados por este líquido que justamente se llama cefalorraquídeo. Céfalo porque justamente lo encontramos dentro del encéfalo, raquídeo porque también va a estar dentro de la médula raquídea o médula espinal. ¿Bien?
Entonces, tenemos ese líquido que baña, decimos, la parte interna de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué función tiene ese líquido? Bueno, justamente va a servir para nutrir, para de alguna manera defender, y también mantiene, podríamos decir, una cierta presión, que ayuda también a la conformación de nuestro sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Por eso es importante que se mantenga en cantidad y calidad. Fíjense que, por ejemplo, una persona que sufre hidrocefalia tiene justamente mayor producción de líquido cefalorraquídeo. Si eso no se drena, esa sobreproducción, la persona no, digamos, no sobrevive, porque justamente aumentaría demasiada la presión y el volumen dentro de ese encéfalo. Por lo tanto, es una enfermedad que al día de hoy tiene una solución, se pone una válvula, se drena ese exceso de líquido cefalorraquídeo, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, es una persona con ciertos cuidados. Bien. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo se encuentra encerrado en ese compartimento, dentro de nuestro encéfalo y la médula espinal. Que esté encerrado no significa que no circule, va a tener una circulación. Ya después, cuando veamos bien la parte del sistema linfático, vamos a ver que ese sistema linfático también tiene toda una acción justamente en conjunto con este sistema nervioso para poder mantener en buenas condiciones, insisto, en cantidad y calidad, el líquido cefalorraquídeo. Es una manera también entonces de lograr que esa función de defensa y de nutrición pueda llevarse a cabo dentro de nuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Lo que me interesa fundamentalmente de esta pregunta es que sepan bien qué es, dónde se encuentra, bien, la función que recién acabamos de mencionar, y que hay una cierta circulación, que no es algo estático, ¿de acuerdo? Después cuando veamos la parte del sistema linfático seguramente lo retomamos y ahí vamos a entender un poco más el tema de la circulación, que tiene que ver, que a veces es más complejo. Por ahora me interesa fundamentalmente que sepan qué es, dónde se encuentra y la función que tiene. ¿Sí? Profe, y a mí lo que no me quedó claro es ¿Quién habla? ¿Quién habla? la Que madre. te tengo como Marcela. cara. Sí. Marcela, que Marcela. estaba mirando justo lo que le iba a preguntar. Sí. En una parte dice la madre, creo que es de la pregunta, espera que ya le digo. Creo que es de la 2, de la 3, algo así. Creo. A ver, dice fíjate que tiene bien, dos Marcela, capas. ¿qué pregunta es? Ya le digo. Se me corrió justo. De la 2. Sí. Que dice plasmadre, que tiene una capa, es una capa única y delgada de carácter vascular. ¿Vos me estás hablando de las meninges? Sí. La pregunta número 2 creo que es. Sí. Dice la ubicación, duramadre, acronoide, primadre, función, y todo eso. Sí. Yo les puse a ustedes una imagen porque en el tórtora no vi ninguna que me pareciera que los podía ayudar fundamentalmente a ver cuáles son las meninges, que son 3, duramadre, aracnoides y madre, y la ubicación. A mí por lo menos de todos los dibujos que vi, el que les puse me pareció que les podía servir, así que si pueden utilizarlos para estudiar, mejor. Fíjense no solamente
saber cuáles son las meninges. Primero, ¿qué son? Que son membranas que van a rodear el sistema nervioso central, ¿bien? O sea que lo vamos a encontrar rodeando el encéfalo y la médula espinal, que son tres, estas tres membranas. La más externa es la dura madre, la más interna es la pía madre, y la interna es la aracnoides. Entre esas meninges, entre esas membranas, hay pequeños espacios. Por eso hablamos de un espacio subdural, un espacio subaracnoideo. O sea que hay un pequeño espacio, y en ese espacio vamos a encontrar líquido, líquido que también baña ese interior. En general en nuestro cuerpo, cuando hay un espacio entre membranas, o como vamos a ver inclusive entre células, entre tejidos, siempre está, decimos, bañado por líquidos, o sea, estos líquidos que permiten el transporte de sustancias entre las células, fundamentalmente. Y si hablo de líquido, fundamentalmente el componente va a ser agua. Por eso después decimos que el agua es el 70% de nuestro cuerpo, porque justamente encontramos abundancia de líquido. Lo que les pido en la pregunta es que vean también estas características, ¿cierto? No solamente el aspecto, sino también, bueno, si están vascularizadas, no están vascularizadas, si son un poco más delgadas, si son un poco más gruesas. Eso es lo que tienen que ver en la pregunta, y esa información la tienen en el texto. Yo les copié una imagen porque no me gustaron mucho las que estaban en el tórtora. Me parece que, qué sé yo, si uno se acuerda, aunque sea de uno de los dos dibujitos, se ubica cuál es la más externa y cuál es la más interna, como para tenerlo en cuenta. A mí me quedó, ¿me escucha, profe? Sí, sí, te estoy escuchando. Dice de la misma pregunta, ¿no? En la parte de la función dice función principales aíslan SNS y contienen líquidos cefarroquidio. Defienden al SNS como barrera física ante agresiones, bacterias, virus, células tumorales, etcétera, dice. Soportan la inervación e irrigación SNS. O sea, la función, o sea, la que estaba explicando usted, es el líquido, ¿no? Que encontramos que puede ser agua. ¿No es cierto? En este caso, no, espera, Marcela. No, o sea, no te confundas. Yo hablé de que cuando hablamos de líquido en nuestro cuerpo, fundamentalmente el componente de ese líquido, ya vamos a ver, es agua. Pero en este caso, hablamos del líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo que recién decíamos se halla dentro del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Bien. Las meninges, como bien vos dijiste, tienen una función de protección. Si son membranas, son cubiertas que envuelven al sistema nervioso central, piénsenlo, es una barrera. Si hay algo que lo está envolviendo al cerebro, a la protuberancia, al bulbo, quiere decir que es algo que lo está cubriendo y lo está protegiendo. Sí, acá dice barrera física. Protegiendo, por ejemplo, de la entrada de microorganismos, ¿sí? Claro, de una bacteria, de un virus, ¿sí? De hecho, cuando se produce una meningitis, la meningitis puede estar ocasionada por un virus o una bacteria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esa barrera, si se produce una meningitis, quiere decir que se inflamaron y se infectaron esas meninges. Eso nos asusta a todos. ¿Por qué? Porque inmediatamente ese virus o esa bacteria que atravesó esa barrera, que atravesaron esas membranas, que atravesó esa capa, va a ingresar ¿a dónde? Al encéfalo y a la médula espinal. ¿Sí? Por eso, cuando uno dice tiene meningitis, uno se asusta, y mucho, justamente porque va a afectar al sistema nervioso central, al encéfalo y a la médula espinal.
¿Y por qué se hizo eso? Porque una bacteria o un virus pudo ingresar y atravesar esas membranas. ¿Cuáles? Las meninges. Las meninges entonces son esas capas que envuelven al sistema nervioso central. Por eso decimos que cubren, protegen, actúan como una barrera mecánica. Bien. No solamente eso, sino que también contienen, o sea, le dan un cierto soporte o sostén a nuestro sistema nervioso central, y también ayudan a contener, en el caso, por ejemplo, de la masa interna, que es la pía madre, ayudan también a la contención de ese líquido cefalorraquídeo, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. En algunos casos también están vascularizadas, entonces también permite ese transporte, esa nutrición que se da a través de nuestros vasos sanguíneos que llevan la sangre, que va a permitir que no solamente lleguen los nutrientes, sino también que se eliminen los desechos, las sustancias que son nocivas. Piensen que estamos hablando de tejidos, estamos hablando de células, cada una de las células está viva, por lo tanto, necesita nutrientes y elimina desechos. Esos desechos el organismo los tiene de alguna manera que expulsar. Entonces todo esto facilita esa nutrición. ¿Estamos? Pero pensalas, las dijiste bien, las funciones, pensalas un poquitito cuando las anotes bien en la respuesta. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? No. Disculpe, esta pregunta que le hice recién, por ahí, bueno, no sé, ¿no? Por eso la voy a hacer. ¿Tiene algo que ver con el sistema inmunológico de la persona? O sea, referentemente a los virus, las bacterias y todo eso, ¿o no tiene nada que ver? A ver, cuando vos hablas de una barrera, ¿sí? De alguna manera Claro. te estás refiriendo al sistema, digamos, ¿cuáles son los componentes que intervienen en la defensa de nuestro organismo? Las meninges protegen, defienden frente al ingreso de estos agentes extraños. Sí, es parte de nuestro... Podríamos, no se lo toma siempre como una parte del sistema inmunológico, pero sí tienen esa función. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna más, chicas, chicos? ¿Consultas? Yo tengo una de la actividad de hoy. Endocrino. Sí. Cuando hablamos de las hormonas, encontré, bueno, en el Tórtora y en el video, o sea, se usa el sufijo tropina o trofina, ¿eso es intercambiable entre los dos? ¿O hay uno que se usa más para una función de las hormonas que otros? Espérame un segundito, que estoy buscando algo. Sí, Mariana, discúlpame, volveme a decir la pregunta. No, está bien. Sí, específicamente con las hormonas, por ejemplo, cuando estaba viendo los cuadros en la tortura de las hormonas de la adenohipófisis, que hasta ese momento se venían hablando con el sufijo tropina, pero después en otro cuadro estaban con el sufijo trofina. Quería saber si eso es algo que es intercambiable o hay una diferencia en qué funciones tienen. No. Con el tema de la nomenclatura, o sea, los nombres de las hormonas, tropina o trofina es lo mismo. Somatotropa o somatotrofina es lo mismo. En el caso de las hormonas, hay que tener en cuenta, digamos, la dificultad que se le pone a este tema, que ya lo tiene, no es algo mío. Es el tema de que pueden encontrar varios nombres. Por ejemplo, la hormona somatotropa o somatotrofina también es conocida como hormona de crecimiento, ¿sí?
Y ojo, tengan cuidado con las abreviaturas, o sea, esas siglas que uno usa, porque en general se suele encontrar las siglas en inglés. Si alguien sabe algo de inglés, recuerden que el sustantivo va al final de todo, ¿sí? Entonces, Claro. van a encontrar que la hormona somatotropa es STH. Bueno, H significa hormona en inglés. Nosotros, si lo traducimos al español, sería HST. Tendríamos que poner la H al comienzo. En fin, no, en eso hay el hecho de andar, digamos, de estar leyéndolas, de estar estudiándolas, después uno, bueno, lo soluciona fácilmente. Pero a veces se confunde y dice, ¿cómo? Esta es otra, que está escrita de otra manera. No, es la misma. Pero igual, No, porque cuando vayan leyendo, si tienen alguna duda, consulten. Por eso insisto, por este tipo de cosas, insisto con que nos manejemos nada más que con el libro, porque si no, se les va a confundir más a ustedes. ¿Bien? Mariana. sí, bien. Bien. Profe, hola. Alguien más le está Yo me queriendo manejo hablar. solo con los libros que usted nos manda nomás. A ver, ¿qué Hola. Liliana? No te escuché bien. Que yo solo me manejo con el material que usted me manda. Perfecto, bien. Si no me hago como mucho lío o no me queda todo como quien diría en la cabeza. Dale, bien. Bien. Otra cosa, en el último cuadro de esta guía, también estaba viendo sí, del endocrino, que dice que está una sección que dice control de la secreción. ¿Qué se supone que ponemos ahí? O sea, no tuve oportunidad de leer mucho todavía en el libro, así que... Espera un poquito que me fijo bien cuál es la pregunta y que actividad sistema. La última pregunta me dijiste, ¿no, Mariana? Sí, es un cuadro. Glándula endocrina, hormona, acción y órgano blanco, control de la secreción. Sí, acá fundamentalmente cuando dice control de la secreción, fíjense si se hace a través de otra hormona, bien, producida por otra glándula. ¿De acuerdo? Que en general ocurre esto. Hay otra glándula que a través de una hormona específica está regulando a esa acción de esa otra glándula. Eso para que vayan viendo un poquitito ejemplos de retroalimentación o de lo que puede ser un control de tipo límite o de hormonas antagónicas. Por ejemplo, en el caso de los ovarios van a estar regulados, controlados por la adenohipófisis. ¿A través de qué? De las hormonas gonadotropas o gonadotrofinas. Folículo estimulante y luteinizante concretamente. ¿Sí? Que van a regular la acción, van a estimular o inhibir la producción de estrógenos y progesterona por parte de ovarios. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Ok, perfecto. Pero eso sería, o sea, el control que infiere la hormona de la glándula que estamos viendo, o que a la hormona de esa glándula la controla. No, siempre el control de las secreciones es de glándula a glándula. ¿Sí? Ese control que se da de una glándula a otra glándula se hace a través de hormonas. Y recordemos que las hormonas son específicas, por eso hay que tener que por ejemplo, la hormona folículo estimulante va a estimular, justamente como el nombre lo dice, a la producción de estrógenos que se da en los ovarios. Está controlando la hipófisis, la adenohipófisis, la otra glándula como son los ovarios.
a través de una hormona que va a estimular la secreción de otra hormona a partir de los ovarios. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de las hormonas, que son los estrógenos, estos estrógenos a su vez van a tener una acción específica, que es estimular en el ovario la producción y la maduración del folículo, por eso se va a llamar folículo estimulante la hormona gonadotrópica, ¿sí? Más allá de eso, los estrógenos también actúan no solamente sobre el propio ovario, sino que también van a estimular a el útero a que se, por ejemplo, prolifere ese endometrio y se prepare para el momento de la ovulación y de la posible fecundación. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? No, yo no. Bueno, entonces, les voy a compartir en unos minutitos las referencias a la pregunta 7 de la segunda actividad del sistema nervioso, para que tengan bien las referencias que tienen que ver con el cerebro. Les comparto el esquema de sistema nervioso autónomo que recién utilizamos para ver lo de las fibras pre- y postganglionares, así quizás se pueden ayudar un poquito con el esquema. Traten de completar las 3 guías completas para el jueves que viene. El jueves que viene vamos a... les había pautado un trabajo práctico, para lo cual necesitan tener esa información vista, para poder ir resolviendo las actividades que les voy a proponer. La idea es que lo podamos hacer en la primera parte de la mañana, cosa de que ustedes puedan ir preguntando, y también revisando en función del próximo parcial que ya viene. Así pueden trabajar. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. Acá en esta última guía que nos mandó, en la pregunta 4 que dice, lee el siguiente texto y resalta con un color característica de las hormonas. ¿Textos así vamos a tener en las preguntas de los parciales? No tengo idea, Marcela, todavía no, la verdad no pensé nada para este parcial. Todavía estoy tratando de terminar el trabajo para la semana que viene. Ya estoy media atorada con los tiempos, así que todavía no he pensado nada. Me tengo que poner estos días, así que no sé todavía cómo lo voy a armar. Me agarrás medio en las nubes con el parcial. Bueno, la próxima semana vemos si después, si quieren, comenten si les sirven o no estos encuentros, para armarlo o no, si les sirve a ustedes mejor seguir trabajando en forma individual este rato de la mañana, que lo destinan a anatomofisiología. Bueno, me avisan cualquier cosa, así... Sí, profesora. No, está bueno poder despejar las dudas y tener las otra explicaciones de usted directamente, que aclara bastante. Sí, a mí me parece que... Sí, es muy preferible trabajar así. Que le da más rapidez a mí las también. consultas. Claro, porque hay muchas palabras nuevas que uno no conoce y bueno, nada, buscar la información, lo pones, pero igual como que no terminás de... Bueno, a mí me pasa, ¿no? Algunas cosas por ahí no las termino de comprender. Bueno, tiempo, reléelo. Vos sabés que leyéndolo varias veces va entendiendo, y si no, preguntá. Las consultas las pueden seguir haciendo. Yo hasta ahora, hasta la 1, me quedo
con la computadora allí encendida, así que si tienen alguna duda más, me las van consultando, o si se quedaron ahora pensando algo y en un ratito se les ocurre, me lo envían, ¿sí? Las guías que pidió para hacer, si nosotros las terminamos y las mandamos, ¿nos va a mandar corregida antes del parcial? Y estoy corrigiendo ayer a la noche, ya devolví algunas actividades de la primer guía, ahora algunos me mandaron también, que si puedo las corrijo ahora, en la medida de mis posibilidades, como estoy corrigiendo y devolviendo para que vayan viendo justamente los errores, y a mí también me sirve para ver cuáles son las preguntas que les plantean más dificultades y dónde dificultades, o sea que a mí también me da una idea por dónde van ustedes, ¿m? Si consultan el material, si no lo consultan, bueno, la idea es que todos nos ayudemos a ir mejorando en esto, ¿de acuerdo? Exacto. Bueno. También quería decir que perdone, buen día, que llegué tarde, porque tenía cosas que hacer, pero a mí me sirven mucho los videos que usted subió por YouTube. Bueno, En relación al trabajo anterior y el nuevo, seguramente que los videos que subió van a ser bastante, por lo menos a mí me sirven. Sí, con respecto al último, que subí de sistema endocrino, ustedes vieron en la guía que yo puse bien en rojo que hay un error. Salvo ese error, el video está bastante bien, por eso lo dejé. Pero ojo, por favor, con ese error. Tengan en cuenta que las hormonas solamente son producidas por glándulas endocrinas. Glándulas endocrinas. Inclusive el video tiene una diapositiva que yo no la puedo corregir porque no puedo modificar el video, pero dice glándulas exócrinas excretan hormonas. No, eso es un gran error. Las glándulas exócrinas excretan sustancias. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, el sudor no es una hormona. El sudor es un producto de excreción. Ojo con eso. Chicas. ¿Cómo dijo? ¿Son productos de qué? Acá también, insisto, piensen un poquitito. Pese a eso, que no me gusta a mí subir cosas con errores, pero bueno, no había otro video mejorcito. Por eso lo elegí, lo dejé, pero insisto con esta salvedad. Ojo, no estudien tal cual, no. Sí, igual es una ayuda y uno va leyendo del libro o a través del PDF, que es bastante complicado leer el PDF hasta que me llegue el libro, pero entre el video y el libro se hace un poco más comprensible. Sí, en las clases, digamos, presenciales trabajábamos con presentaciones que en realidad yo oficiaba del locutor como está ahí el del video, pero bueno, al no poder hacer esto, tampoco me parece, digamos, a mí me excede ya en los tiempos grabar un video con esas presentaciones cuando ya hay un video ya hecho. Utilicemos lo que hay, ¿no? Esa es la idea. No complicarnos más, utilizar lo que tenemos y con eso tratar de hacer lo mejor posible. En eso estamos todos iguales. Bueno, me alegro que les sirva, lleva un poquito de tiempo, pero a veces, vieron, se pone uno un video, lo va escuchando mientras va lavando los platos, mientras, qué sé yo, nos tiramos un ratito en la cama a descansar, o algo. Llega un momento que ya no sabemos dónde llevar el celular para poder estudiar, en fin, ¿qué va a ser? O la tablet o la computadora. Sí. Profe, solamente para fijar el concepto, ¿las glándulas exócrinas excretan sus sustancias por fuera del organismo o por otros conductos, sería? Exacto, en general las glándulas justamente exócrinas, fíjate, significa expulsar, excretar, es eliminar hacia el exterior sustancias.
insisto, fíjense en los ejemplos: glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, las glándulas lacrimales, o sea, son todos productos que se vuelcan al exterior. Por eso decimos se excretan, ¿de acuerdo? Bien. Sí. En cambio, las glándulas endocrinas es Están para adentro. el interior. Adentro. Tanto es así que no van a salir de nuestro cuerpo. Las hormonas circulan en sangre, permanentemente están circulando en la sangre, actuando sobre diferentes órganos, que son esos órganos blancos, o esos órganos diana, que tienen tejidos, que tienen células con determinados receptores que le permiten interactuar con la hormona. Acá yo siempre digo, se ha formado otra pareja, ¿no? Este complejo hormona-receptor, así como hablábamos de enzima-sustrato, así como hablamos de neurotransmisor con receptor, o sea, son parejas de sustancias químicas que tienen que acoplarse, que tienen que ensamblarse, como si fueran bueno, los que estudiaron química quizás me van a entender un poquitito más, ese complejo enzima-sustrato, que era de una determinada forma, una conformación espacial, una afinidad físico-química entre dos moléculas que permite que puedan unirse. Al unirse desencadenan una serie de acciones en la célula, a nivel de citoplasma o a nivel de núcleo. Depende de dónde interactúe con el receptor. ¿De acuerdo? En ese caso, interactuarán mediante endocitosis o exocitosis también, ¿no? No, Noemí, ¿a qué te referís con eso? Me despido. A lo que está comentando, quizás como si son, o sea, más que nada por la terminología, ¿tendrá relación con la endocitosis y exocitosis? ¿Cómo, no sé, viajan? No, esperá, sí, ya sé a lo que te referís. Pero no tiene que ver con hormonas. Vos me decís por lo que yo dije recién, de endocrinos, y vos lo relacionaste con la endocitosis. Sí, me parece que es eso que sí, se profesora. Bien. Sí, el prefijo endo significa hacia adentro, hacia el interior. Ese prefijo ex es hacia el exterior. Ex marido se va afuera. Exocitosis hacia afuera. Exocrino hacia afuera. Lo expulsamos, sí. Está bien. Está bien que vayan también aprendiendo esto para después acordarse, les facilita el estudio a ustedes. Si entienden qué significa, a veces es más fácil también recordar. Bien. Dice una chica Marisol si no la acepta. No. Marisabel. No, yo aparezco como, mi nombre es Marisabel, pero aparece en la computadora como Verónica. Yo estoy acá. Verónica ya entró, ya vino. Ya llegó. No tengo a nadie en sala de espera. ¿Alguna café? No hay nadie esperándome, hay todos me quieren expulsar, no me quieren. No. Bueno, ¿algo más? Me quedó retomando. Exprimí la camarita. Hoy no está en mi cosa, ¿no? Bueno, no se vayan de la clase, queda media hora todavía, queda media hora, aguanten media horita más. Mariana, por favor, no te desconectes ahora con los mensajes, respondeme el que te mandé y seguimos a través de los mensajes. El resto, consultas por escrito en las publicaciones. Si no leyeron los poemas y el relato, después léanlos, así después me comentan. El del cigarrillo está muy bueno. El del cigarrillo está muy bueno. Si tienen alguien que fume, se lo pueden compartir, a ver si de alguna manera
Toman conciencia. Ahí Milagros está sonriendo, así que no sé si fumás vos o tenés alguien que fuma. ¿No? Bueno, mejor así. Hábitos saludables. No. Pero bueno, es una manera muy poética de representar un drama como es, ¿no? Lo que puede ocasionar el cigarrillo, especialmente con un cáncer de pulmón. Lamentablemente es así. El cigarrillo consume, no consumimos nosotros cigarrillo. Bueno, media horita más seguimos trabajando y si no, seguimos comunicándonos, pero traten de tener las guías listas para la semana próxima. ¿De acuerdo? Sí. Cualquier consulta, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bueno, chicos, después nos vemos. Bueno. Chao, chao. Adiós, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego.